Entonces, en la primera ley de Kirchhoff decimos que hay caídas de tensión. Como decimos de alguna forma estas sumatorias de las caídas de tensión, vamos a yo les puse 1 como circuito 1. Vamos a ver cómo lo analizamos. Circulemos por este circuito eléctrico en forma horaria. Es decir, vamos a partir desde la fuente. Siempre partamos de la fuente, ¿sí? Siempre el inicio del circuito va a ser acá. Vamos a poner las tensiones. A mí lo que dice Kirchhoff es que la sumatoria de todas estas caídas de tensión da 0. Esa es una ley que tenemos que directamente aceptar que es así, por las distintas pruebas que se realizaron, de que es así. Entonces, partiendo de esa verdad, nosotros vamos a obtener o poder deducir cuál es el valor de la corriente. Vamos a ir paso por paso. 5 volts es esta tensión que hay en este circuito. Primero la tensión de la fuente. Más, como es sumatoria, siempre se le agrega más. Pero el sentido opuesto, porque yo puse que positivo es para este lado, ¿sí? Yo circulo igual que la fuente me da con esta flechita para arriba, entonces lo que se opone, las caídas de tensión van a tener signo opuesto, entonces va a ser más, menos esta caída de tensión en la resistencia 1. ¿Cómo la represento? La tensión en la resistencia 1, corriente por resistencia, por ley de Ohm. ¿Sí? Corriente I, que yo le puse en este caso la corriente I, por su valor, por el valor de la resistencia en esa resistencia que es un ohm, ahí va a haber una tensión. Más, vamos a ver otra tensión, otra caída de tensión. Estamos circulando. Venimos por acá y llegamos a esta resistencia. ¿Cuál va a ser la tensión o la caída de tensión en esa resistencia? Justamente le pongo el menos porque es una caída de tensión. Va a ser I por 9 ohm. ¿Hay alguna resistencia más? No. Si hubiera otra resistencia, le vamos a poner I por el valor de la resistencia en negativo claramente porque es una caída de tensión. ¿Sí? Entonces, todo ese valor ya llegamos. Hicimos toda la circulación del circuito, llegamos otra vez a la fuente y cuando llegamos a la fuente igual a 0. ¿Sí? Son 3 caídas de tensión o son 3 tensiones que hay en este circuito. Igualamos a 0 quiere decir que la sumatoria tiene que dar 0. Ahora, ¿cómo operamos? Bueno, podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos abrir paréntesis, nos va a quedar 5 volt menos I por 1 ohm menos I por 9 ohm igual a 0. Siempre ponemos igual a 0, no nos olvidemos de eso. ¿Podemos sacar factor común I? Bueno, 5 volt menos I por... Fíjense que yo lo que saqué como factor común es menos I, ¿sí? Entonces me va a quedar adentro un más 9 ohm más, perdón, 1 ohm más 9 ohm. Si yo hago distributiva, acá me va a quedar menos I por 1 más menos I por 9, ¿sí? Y acá lo sumo, y acá ya lo puedo sumar, porque son resistencias en serie. 5 volt menos I por 10 ohm igual a 0. Y ahora yo quiero obtener el valor de la corriente. Despejo. Yo sé que 5 volt, si lo paso para el otro lado, va a ser I por 10 ohm. ¿Y cómo obtengo la corriente? Bueno, paso dividiendo. Esto implica que I va a ser igual a 5 volt dividido 10 ohm. Es decir, que la corriente va a ser medio ampere. ¿Está bien? Fíjense esto, ¿sí? El tema de cómo yo aplico Kirchhoff
es decir, sumatorias de la tensión en un circuito igual a cero. Importantísimo los negativos porque son caídas de tensión de la fuente. Y después lo único que hago es operar matemáticamente para obtener la corriente.